Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andri y Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Pues un placer estar un día más contigo. Tengo el placer de volver a contar con Irene, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y bueno, tengo el placer de contar el primer día con Javi Cuesta, periodista que está en Moscú, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Un placer. Muchas gracias por tu invitación al canal. Y nada, hablemos de la ofensiva, de Rusia, de todo lo que está sucediendo aquí. Bueno, antes de entrar un poco en la contraofensiva y cómo está yendo, pues vamos también un poco del punto de vista de cómo están viendo también a las personas que lamentablemente en Ucrania están sufriendo la guerra y también cómo están viviendo desde Rusia. Y me gustaría empezar con Irene un poco, cómo estás viendo un poco la población, cómo está allí, cómo están, con qué mentalidad se encuentran en la actualidad, qué has visto un poco tú. Bueno, yo estoy en contacto, por supuesto, con las personas con las que he estado trabajando y que conozco y algún amigo también que ha decidido volver a Ucrania, que ha sido refugiado en este año y medio y que finalmente no ha encontrado su sitio y por tanto ha decidido volver. La situación, por supuesto, es muy distinta. Esto creo que ya lo hemos dicho. En el país hay zonas más afectadas y zonas menos afectadas. Obviamente las personas que se encuentran en el este sufren la guerra cotidianamente, directamente, están muy cansados, eh, muy también resignados de alguna forma a vivir una situación de constante incertidumbre. Esto también vale para la ciudad de Kiev y el oeste, pero por supuesto no se viven esas tensiones la sensación de que en cualquier momento, en cualquier momento del día pueda suceder algo y uno pueda perder la vida. Javi, cuéntanos un poco también, que ya tenemos el primer día, cómo está la situación en Rusia, además tras lo de Prigozhin, los bombardeos que también están sufriendo cada vez más allí. Cuéntame un poco. Bueno, aquí la situación, lo de Prigozhin ya parece una página pasada, porque, bueno, o sea, cuando hizo el motín, la gente ya está bastante cansada de lo que es la guerra, y cuando fue el motín, tanto con Putin como con Prigozhin, con todo el mundo, intentaron desconectar bastante. Ahora, tras su muerte, pues ha impactado, claro, pues no se sabía, claro, les habían indultado hace 2 meses y de pronto ha muerto Prigozhin, que era una de las figuras más que ha emergido en los últimos meses. Pero esto ha sido hace una semana y la gente sigue mirando para adelante. Ahora lo que más preocupa son tanto los ataques que hay tanto en la frontera como los que están llegando pues eso, a Moscú, a otras ciudades a distancia. Y, por ejemplo, también cómo está afectando a todo el tema de los vuelos. O sea, es molesto. No se pueden comparar los bombardeos que están sufriendo aquí Rusia con los de Ucrania, pero es cada vez más continuo y crea más sensación de vulnerabilidad. Y luego, pues nada, lo que están sobre todo flotando en el ambiente es si habrá una movilización o no por cómo va la evolución de la guerra, si cuánto se puede alargar. Y nada, está en todo el mundo a la expectativa de lo que va a suceder en los próximos meses. Bastante cansado un poco de la situación. Nacho o Andri, si queréis preguntarles algo o añadir alguna cosa. Mira, a mí me gustaría preguntar a Javier sobre todo, ya que siempre estamos viendo que si las sanciones de la Unión Europea, de Estados Unidos, él que lleva pues eso, 18 meses viviendo la guerra, si él ha notado como persona particular cambios en los precios o en desabastecimiento o lo que sea en Rusia con esas sanciones, si está afectando al ruso de a pie o por ahora no hay nada. Sí, está afectando bastante, se nota bastante la inflación, nada que ver, por ejemplo, con lo que sucede en Europa. Y sobre todo lo que se nota es un poco en cómo el gobierno ruso, esto se está haciendo cada vez una bola más grande. Una cosa eran los presupuestos del año pasado, que todavía había reservas, todo lo que se había conseguido vendiendo gas, de petróleo, y ahora sobre todo están buscando dinero donde pueda ser, con impuestos especiales a años anteriores, intentando rascar dinero donde se puede.
para mantener lo que es la guerra. A largo plazo no se sabe si esto es sostenible. El rublo se ha devaluado muchísimo. Hace unos meses estaba a 60 rublos a 60 rublos un euro, ahora está a ciento y pico. Y a lo mejor puede empeorar todavía más. Esto se va trasladando en lo que es inflación, lo que se va trasladando un poco en todas las dificultades de las empresas para seguir adelante. Hace poco se ha declarado en bancarrota el fabricante de chips ruso. Se va notando progresivamente. Es un desgaste cada vez más continuo. Y, y ahora la situación es a ver los presupuestos del año que viene, porque casi toda la economía aquí ahora depende del Estado. Sobre todo ya se está transformando un poco en lo que es una economía de guerra. Está por ver eso, si se puede financiar esto a largo plazo y qué repercusiones puede tener políticas y en la sociedad. De todas formas, también está provocando una cosa, un efecto secundario, que es que como el ejército, el reclutamiento, es una salida de las que mejor pagan, mucha gente o sea, no es que se estén alistando por interés, pero ha, en cierto modo, compensado lo que ha sido, por ejemplo, la movilización de hace un año. Estos salarios que son mucho más altos que lo que se puede conseguir de otra forma, sobre todo en provincia. Nacho. A mí me gustaría preguntarles tanto a Irene como a Javier y lateralmente a Adri, ¿cómo perciben ustedes el cambio de clima, ya sea en Ucrania, en Rusia o en las redes también, en los últimos 15 días a partir de dos novedades fuertes, o tres si se quiere? Uno, la muerte de Prigozhin, ya lo dijimos. Dos, el avance ucraniano que finalmente se empezó a acelerar. Y el tercero, la represalia ucraniana de varios días de bombardeos con drones. ¿Cómo caracterizarían a cada uno cómo era hace 15 días y cómo es hoy? No sé, yo soy bastante pesimista. Yo, francamente, en estos días han dado estos pequeños avances, pero en realidad esta ofensiva empezó a inicio de junio. Empezó tarde, según Zelensky, porque no había recibido el armamento que necesitaba de Occidente, pero son ya varios meses de resultados que seguramente no son los grandes resultados que se esperaban y ni mucho menos se pueden comparar, por ejemplo, con la gran ofensiva que se estaba dando en estas fechas, bueno, en realidad mitad de septiembre, si no me equivoco, el año pasado, y que recuperó importantes territorios. Es posible que nos sorprendan en los próximos días, pero de momento tanto el frente militar como el frente diplomático, y en el frente diplomático hace unos días Zelensky de nuevo volvió a cerrar la puerta a cualquier posibilidad de negociación con Rusia. Por cierto, mencionando precisamente el caso de Prigozhin, dijo que la muerte de Prigozhin, si se confirma que el responsable es Putin, confirma que es imposible confiar en Rusia y a la vez todos esos intentos diplomáticos de Arabia Saudí, el mismo Vaticano que ha intentado, han fracasado. O sea, todo esto francamente me habla más de un conflicto que en este momento se encuentra, no quiero usar la palabra enquistado, pero por ahí estamos y algunos consideran que esto en sí es un resultado positivo, porque el ejército ucraniano se está enfrentando al fin y al cabo a uno de los ejércitos de una de las potencias del mundo. Esto lo dijo, por ejemplo, la primera ministra italiana después del encuentro con Joe Biden, pero esto, por supuesto, vuelven a la primera pregunta, que es la del precio, ¿no?, de todo esto sobre la población. Si puedo mencionar una cosa más, también Sí. estamos entrando en Ucrania, están entrando en el nuevo curso escolar y solo 4 de cada 10 niños podrán atender a clases presenciales en Ucrania en el próximo año, y son aquellos que tienen la posibilidad de acudir a escuelas en las que hay búnkeres. Es una niñez realmente que está sufriendo muchísimo, por lo cual creo que hay muchos motivos por los que no encontrar muchas noticias positivas, incluso con las informaciones de los últimos días. Bueno, la muerte de Prigozhin al nivel de calle no tiene tanto impacto. O
sea, en lo que es la población, da bastante igual. Sí afecta sobre todo a los círculos más ultranacionalistas y un poco en el ejército. También está, aparte de la muerte de Prigozhin, está la detención de Surovikin, que ha sido el comandante hasta hace poco, hasta hace enero, que diseñó la nueva línea defensiva. El impacto de todo esto, lo único, está por ver cómo avanza la contraofensiva ucraniana. Yo no, o sea, no tengo datos para pronunciarme si va bien o si va mal. O sea, sé que tienen la iniciativa, siguen avanzando poco a poco. Están combatiendo en terreno de nadie y no sabes que no tengo datos para opinar. Ni me atrevo a mojarme hacia dónde va a ir porque no sé, no te podría no mirar ni siquiera los batallones ni los regimientos que hay ahí. O sea, sería muy atrevido por mi parte. Sí es cierto que lo que puede tener el impacto de todo esto, de estos últimos acontecimientos, es que si la guerra va mal para Rusia, eh, que ahora toda la responsabilidad recae en tanto el ministro de Defensa como en el alto mando, en el jefe de Estado Mayor. Y en último término en Putin. O sea, ya todo lo que es la dirección de la guerra se ha centralizado en ellos. Por tanto, podría haber bastante más malestar en el futuro si va todo mal. Ahora, de momento, la apuesta de Putin es resistir, que haya un desgaste, que esto se estanque. Y si en los próximos meses no avanza Ucrania lo que espera Ucrania, pues descartará una movilización. Si de pronto se empieza a romper el frente por lo que sea, habrá movilización. Pero vamos, la expectativa es eso, aguantar y ver los próximos meses si el desgaste por la otra parte lleva a alguna negociación, pero bueno, tampoco tiene mucho sentido porque es que las provincias están divididas por la mitad. Rusia ahora no controla ni Gerson, ni Zaporilla, así que a ver cómo evoluciona. Andri. Bueno, pues aquí en parte, pues en algunas cosas estoy de acuerdo con los compañeros y en otra no. En tema, por ejemplo, que como dijo Zelensky, que es un poco como el karma que le está volviendo a Rusia con los ataques al aeropuerto de Peskov, y digamos en Briansk, que digamos por toda la frontera entre Ucrania y Rusia están viendo ataques nocturnos, sobre todo de los drones. Pero es verdad que con Putin es que no se puede negociar porque hemos visto que todos los tratados que ha firmado Rusia, en el 94 del Memorándum de Budapest, lo ha pisoteado. Incluso los propios acuerdos de Minsk lo ha pisoteado. Es complicado contra o sea, pactar con alguien que incluso sus propias firmas las pisotea, que no tiene palabra. Y en cambio, por eso está complicado el tema ese de pactar con alguien que sabes que en un día, en una semana, en un año va a traicionar su propia palabra. Pero el tema de la ofensiva ucraniana, aquí sí que voy a estar un poco en desacuerdo porque con los datos que tenemos tanto de Oryx como de las mismas, del mismo Ministerio de Defensa, estamos viendo que hay un desgaste mucho mayor en los rusos que están defendiéndose que en los ucranianos, y creo que es diferente a la ofensiva del año pasado porque los batallones, las divisiones rusas estaban en mínimos de personal. Entonces, cuando rompían, no había nadie que protegiese esos lugares, como en Kharkiv, o incluso cuando ya degradaron bastante la parte de Gerson, que estaba, digamos, un poco arrinconada. Pues eso, por los rusos. Entonces avanzaron bastante rápido y ahora Ucrania está desgastando a Rusia y cuando ya los ha desgastado mucho puede avanzar más, pero es verdad que es mucho más difícil que el año pasado. No tiene suficiente armamento para hacer un ataque de la guerra de Golfo o una cosa así. Entonces tiene que hacer, digamos, según su propia velocidad que puede imprimir a la ofensiva. Yo no la veo como fracasada, no la veo que pueda, digamos, estancarse, porque, mira, un pequeño detalle, se dijo que de los Leopard que han sido entregados, de más de 70, solo 5 han quedado inutilizados. O sea, no se está desgastando de una forma abrupta que digas, oye, esto es un fracaso y no. También es verdad que en este caso a Irene, yo la entiendo porque
tengo también gente en Ucrania que cada día que pasa es una tortura para ellos, esta guerra, y quieren que se acabe lo antes posible y lo ven todo de forma muy pesimista. Pero con los datos en la mano, yo no puedo decir lo mismo. Y sabes qué, mencionabas antes, yo estuve ahí en marzo. Mencionabas antes a Kharkov y ahí en la situación que me parece bastante preocupante es la de Kupiansk. Kupiansk ya en marzo del año pasado vivía bajo bombardeo. Los rusos estaban en algunos puntos de la ciudad a 6 kilómetros, 5 kilómetros. La ciudad ya estaba bastante devastada realmente por algunos puntos más que otros, por supuesto. Estas imágenes que habrán visto del mercado, que es uno de los, y también la zona del ayuntamiento que está más alta, donde además se suelen ver los bombardeos alrededor de la ciudad. Pero justo hace pocos días, OCHA, la Organización de Naciones Unidas, ha señalado justamente la situación ahí porque sigue empeorando por un aumento de los ataques que se están produciendo en la ciudad. La ciudad ha sido evacuada y hay, creo, casi 50 aldeas en los alrededores que también han tenido que ser evacuadas, o por lo menos se ha ofrecido a los habitantes de irse. No todos aceptan esto, pero se les ha ofrecido. Y ahí, pues, me parece que también es otra situación que añade presión sobre Ucrania y sobre el ejército ucraniano, porque supone que el ejército ucraniano también tenga que estar pendiente de esta zona, que además es estratégica porque por ahí pasa la carretera que conecta Lugansk con Kharkov. Y y cuando me digo pesimista, pienso también no solo, digamos, en nuestros focos mediáticos, sino también en situaciones que se dan también en zonas que han sido recuperadas y que, sin embargo, todavía pues están muy tocadas y siguen sufriendo ataques de forma bastante intensa. Yo le quería preguntar, ¿ustedes creen que el tema de la guerra está perdiendo interés en el público en general? Porque de alguna manera de eso depende el apoyo que recibe Ucrania o Rusia, tanto en equipos militares como en política. ¿Ustedes tienen la sensación que como que está pasando el tema de Ucrania en sus respectivos, en sus respectivas esferas de trabajo o de acción? ¿Te refieres a la Ah, opinión pública? En general, sí, sí, en el promedio general de la opinión pública, tanto sea en redes como en medios o en cobertura de medios. bueno, yo creo que no hay. Esto va por olas en lo que es la opinión pública. Por ejemplo, hace poco estaba en España y me imagino que será igual en el resto de Europa o en Estados Unidos. El tema de la guerra de Ucrania se ve desde la distancia, eso es cierto, pero todo el tema del apoyo, tanto financiero como armamentístico a Ucrania, depende más de los políticos. El coste no, para cada país no representa demasiado, por tanto, la población yo no creo que tenga un coste político, por ejemplo, en las últimas elecciones de España, haber enviado unas armas a Ucrania. El debate es muy, muy secundario. En Estados Unidos, pues yo creo que al ciudadano medio también le va a pasar igual. Ucrania lo ven desde la distancia y apoyarla, sobre todo cuando se puede vender políticamente como un enfrentamiento con Rusia, no, lo que es para el ciudadano medio no tiene ese desgaste. O sea, al final depende más de los partidos políticos. En cuanto a los medios, pues también depende un poco de la actualidad. No es lo mismo ahora que hemos tenido toda la avalancha informativa con lo de Prigozhin, que ahora que la ofensiva va lenta o va avanzando poco a poco. Y no hay, bueno, ahora hay más información, por ejemplo, desde Ucrania, por estos avances. Si de pronto rompe, como pasó el año pasado en Gerson o en Kharkov, o por ejemplo cuando ocurrió lo de la presa, cuando hay algún hito informativo importante, pues vuelve a centrarse toda la atención en ello. Igual que hace, pues, por ejemplo, todas estas negociaciones entre Bielorrusia y Rusia, el despliegue de armas nucleares, el acuerdo del grano. O sea, el interés informativo va dependiendo un poco de los hitos
de lo que es toda la fotografía general de la guerra. Y en cuanto a la sociedad, pues como lo decía, para el ciudadano medio se ve, mi impresión es desde la distancia. Depende más de los partidos políticos y del coste que pueda tener, que por lo que veo políticamente es muy bajo, que de otra cosa. Sí, estoy completamente de acuerdo que el ciudadano corriente, pues un día puede estar hablando de Ucrania porque pasa algo extraordinario, como dice Javier, al día siguiente, pues de la polémica en la Federación Española, al día siguiente, y es un poco, va rotando según la última hora, como quien dice. Ahora mismo, pues efectivamente, la ofensiva ser bastante lenta, pues salvo que pase el tema como por ejemplo pues el líder de Wagner, que casualidad que ha muerto ahí, que no quieren dejar investigar bastante el tema a otros países, pues eso sí que llama la atención, pero si no, ya estamos acostumbrándonos a estar un poco en la guerra, por desgracia. Sí, sí, coincido. Yo ahora voy a opinar, si me permiten. Por supuesto. Creo que la cobertura de Ucrania, lo estaba midiendo el otro día por las herramientas que tiene Internet, ha bajado casi en un 30%, la búsqueda por lo menos, o el uso de los términos relacionados con la guerra. Y eso es raro, eso es extraño, porque de alguna manera en este momento entró en una etapa que es bastante decisiva, sea cual fuese el resultado de la ofensiva ucraniana, pero, y esta es una opinión como periodista, y sobre la base de los datos que recién les dije, me da la impresión que durante mucho tiempo lo de Ucrania fue tomado como una especie de espectáculo y no fue abordado desde los costados importantes, tanto los geopolíticos como los humanos, y que en los respectivos escenarios que cubrimos cada uno, sea en Rusia, sea en Ucrania o sea en Europa, en el resto de Europa, eh, pasó una moda. Y después de que pasó esa moda, nos dedicamos a otros temas porque este tema se agotó, no porque haya dejado de ser importante, sino porque se agotó como recurso mediático, es mi opinión, pero aún a pesar de eso sigue siendo tan importante como desde el principio de los días, porque va a impactar, porque obviamente impacta en Ucrania, porque va a impactar en Rusia, porque cada vez más por lo que estás contando, que es el impacto de las sanciones, y porque el resto de Europa está jugando su personalidad frente al escenario estratégico futuro. Pero bueno, era mi reflexión final porque me parece que en algún punto tenemos que insistir con lo que importa, la guerra de Ucrania, lo que implica y cómo puede afectar en el día a día personas que, aunque estén situadas muy lejos, van a llegar, los efectos le van a llegar, ya sea los políticos, los económicos o los humanos. Nada, eso es una pequeña reflexión para cerrar mi intervención. Yo estoy en desacuerdo. Y está muy bien eso, por suerte. No creo que se trate que haya sido una moda, francamente. Es cierto que esta guerra, para los medios europeos, pues me siento muy tranquila en afirmar que nunca la hemos cubierto, o nunca hemos cubierto en los últimos años una guerra como se está cubriendo este conflicto. Quizás se pueda comparar solo con las guerras por el desmembramiento de Yugoslavia. Sin embargo, yo creo que es por toda una serie de circunstancias, y estas circunstancias obedecen a la ley de proximidad, por supuesto, en lo que se refiere a Europa, pero también a las grandes repercusiones. Oía hace un par de meses el presidente chileno hablar de el impacto del tema de los fertilizantes en la economía chilena. Entonces, realmente es una guerra que ha trastocado equilibrios geopolíticos y por eso en el comienzo del conflicto hubo pues muchísimo interés en cubrir y en entender, sobre todo porque en los años anteriores se desatendió bastante a nivel mediático Ucrania y lo que allí ocurría. Dicho esto, considero que también mediáticamente
por supuesto, hay temas, ¿no?, de geopolítica también relativos a lo que ocurre en otras zonas geográficas que pues capturan la atención de los medios de comunicación y tal vez también de las personas. En Europa este verano ha habido terribles incendios, por ejemplo, relacionados con todo lo que es la crisis climática, que han ocupado portadas de la prensa europea por las grandes repercusiones que esto tiene en la vida de las personas. Por tanto, yo estoy de acuerdo con lo que decía antes el colega de que va por olas, pero va por olas también porque la guerra de Ucrania está pasando y es terrible, pero hay toda una serie de circunstancias que también ocurren en paralelo. Lo que ha ocurrido en África, los golpes de Estado, también ha habido interés en intentar entender, por lo menos en la prensa, lo que está pasando ahí. Por cierto, temas que algunos dicen que están relacionados también con Rusia. Entonces yo creo que en realidad es por olas, por una serie de circunstancias y no tanto porque solo los medios sigan modas, sino porque también hay otros temas ahí afuera que pues se desarrollan contemporáneamente y en paralelo a este terrible conflicto. Claro, claro. Cuando yo hablo de olas, me refiero a los medios están informando a diario de este conflicto. Están informando a diario de lo que ocurre en Rusia, de lo que Así ocurre en es. Ucrania, en 20.000 aspectos. Lo que pasa es que, por ejemplo, no es lo mismo la destrucción de la presa de hace unos meses que si el Banco Central está discutiendo restringir la importación de dólares. Eso al lector, pues hay noticias que tienen más prioridad y menos, y gente que lo leo más y menos. O sea, hay muchas noticias que publicamos que, por ejemplo, cómo va la ofensiva ucraniana, pues salvo que haya una batalla como importante, los lectores que están siguiendo continuamente lo de Ucrania sí se van a informar y lo van a seguir. Pero lo normal es que un lector normal lea, por ejemplo, otras noticias, por ejemplo, lo de Rubiales en España, la detención de Trump, porque al final nuestras informaciones hay veces que son más del día a día y no son hitos importantes de lo que es todo lo que han pasado un montón de cosas. Así que, por ejemplo, yo qué sé, por eso me refiero a que son olas. Lo que es la cobertura es a diario. Todos los días hay miles de noticias, hay miles de comentarios en televisiones, en radio. Otra cosa es la prioridad respecto a otras noticias, pero es que eso se puede hacer tanto con la guerra de Ucrania como se puede hacer con cualquier tema internacional e incluso nacional. No pierde validez ni es que se esté olvidando ni se esté dejando de lado. Luego tampoco, o sea, sí estoy de acuerdo en que hay que evitar el tratamiento de esta guerra como un espectáculo, como un partido de fútbol, porque realmente en el frente en el frente y en la retaguardia y en las ciudades está muriendo gente. Hay que tener mucho cuidado y recordar siempre que no deja de ser uno de los peores dramas bueno, el peor drama que ha vivido Europa en este siglo y de los peores dramas que han vivido estas generaciones. Y al recordar la cobertura, recordar que, pues, tanto que hay un país atacante como un país que se está defendiendo, pero sobre todo que en general está muriendo gente por miles de personas. No, no, y estoy de acuerdo que ha habido también de eso, ¿eh? Ha habido también información espectáculo, o sea, eso es real, pero en mi opinión suele acontecer, o sea, no es una particularidad del conflicto ucraniano. Lo que En pasa es que el general. conflicto ucraniano es tan importante que, por supuesto, ha habido más de eso también. Pero bueno, A yo mí, creo que a también eso hay me muchos refería. periodistas que están haciendo su trabajo, están Claro. jugando, ¿no? Están poniendo en riesgo sus vidas y pues que están haciendo un buen trabajo. Eh, Creo que A se eso tiene me que... refería con la cobertura. Que hay una diferencia entre la cobertura pura, ¿sí? Cuando uno trae las noticias del frente y las cuenta y cuenta en profundidad. Y lo que sí insisto que estoy notando es que se empezó a vender hace un tiempo para acá la guerra como producto de infotenimiento. Y lo que sí creo que, lamentablemente, para el trabajo que hacen los que están en el frente, empiezo a notar un sesgo de entretenimiento muy fuerte, y ahí está la prioridad que marco, y lo veo mucho más claro en las redes.
esto del partido de fútbol, el olvidar algunas noticias de fondo muy fuertes, como el secuestro de niños, como las muertes sucedidas en los edificios ucranianos, todo eso fue desapareciendo. Y eso es lo que estoy marcando, que el costado más humano de la guerra perdió prioridad frente a la espectacularidad de la explosión de un Leopard 2 o la llegada de los F-16. Y es ahí No, donde siento que la venta como producto mediático está ganando espacio. Pero es una percepción mía basada en la medición digo, hay herramientas para medir qué es lo que busca la gente dentro del contenido de la guerra y no lo achaco los medios, ¿eh? También hay una demanda muy fuerte de eso por parte del público. bueno, yo creo que realmente lo que pasa es que lo que la gente, el lector o el que escucha la radio, se ha acostumbrado a las muertes de civiles. Tremendo, sí. Yo no veo respecto a la cobertura de esta guerra que se esté dejando de lado cada vez que hay pues víctimas civiles en alguna ciudad, porque caen bombas todo lo que ha girado en alrededor del tema de los niños. O sea, se sigue informando. Otra cosa es que la gente se está acostumbrando a escuchar continuamente estas noticias porque ya son 18 meses de conflicto. Y por lo menos ahora mismo en la actualidad está atacando con bombas de racimo en Kramatorsk, Rusia. O sea que la guerra está ahí, está muriendo muchísima gente y es jodido, la verdad. Le quería preguntar, cambiando, girando un poco el tema en cuanto a la contraofensiva, Andri, ¿qué te parece el logro de Robotín? ¿Qué te parece lo que está sucediendo allí? ¿Crees que es reseñable, no reseñable? Pues mira, Alberto, el tema de la ofensiva ucraniana, tanto, bueno, como he comentado antes, es una ofensiva lenta porque, como han comentado los compañeros, Rusia hizo una movilización de más de 300.000 hombres el año pasado, en otoño, y obviamente a Ucrania le cuesta mucho más avanzar todas esas trincheras que están plagadas de soldados, obviamente, y, y esta ofensiva es mucho más dura por eso, porque es que hay mucha gente y cada uno de ellos es un peligro, tanto para fuerza viva, o sea, como los soldados, como las máquinas, porque claro, con un RPG que lo tenemos todos en mente, puede destruirte un carro de combate. Entonces, no puedes avanzar como vimos en Kharkiv. En Kharkiv, por ejemplo, estos los datos los dijo el mismo Strelkov, que ahora ya está, Igor Girkin, está encarcelado por extremismo en Rusia. Dijo que los batallones, las unidades rusas no llegaban en muchos casos al 20% de su capacidad. Ahora no, ahora están bien nutridos, o sea, hay mucha gente y claro, cuesta mucho más avanzar. Y si no dispones de la supremacía aérea, por eso tanta énfasis se puso en los últimos meses en los F-16, ahora se está hablando de los Gripen, pues obviamente va a costar. Eh, yo creo que podrían haber avanzado en Robotine, ahora Verbove, luego Tokmak, Melitopol, podrían haber avanzado mucho más, pero a costa de tener muchísimas más bajas. Están teniendo bajas, es cierto, pero no están teniendo tantas, por ejemplo, como el año pasado en la ofensiva de Gerson. No tienen tanta destrucción de vehículos propios como también el año pasado. Creo que saben que esto es como un maratón y no una carrera corta. Si avanzan 10, 20, 50 kilómetros, pero con unas pérdidas aceptables para el alto mando ucraniano, pues eso es lo que van a avanzar. No van a atacar con todo para demostrar algo al occidente, pues eso, para seguir obteniendo un apoyo militar o económico si con ello van a dejar a miles y miles de muertos por el camino. Esa es mi percepción, es lo que cuentan, por ejemplo, tanto algunos expertos militares como los mismos pues eso, altos mandos de Ucrania, así que esa es la percepción. Robotini sí que fue un punto muy importante en este caso.
ya que abre la posibilidad, pues eso, de seguir atacando hacia el sur. Ya se ha pasado la primera línea en algunos puntos de Surovikin, que fue denominada, pues, que sería la más dura, y hemos visto que no fue lo más duro. Lo más duro fueron los campos minados antes, como mencionó Irene, en junio, donde vimos tantos Bradley, Leopard destruidos, y que ahora sigue siendo duro, pero menos duro, por ejemplo, que en junio. Ya los rusos también están sintiendo la fatiga de estos meses de combate. Cada vez tienen menos carros, menos artillería y pueden hacer menos defensa activa contra en los ataques ucranianos. Así que veremos a ver, pero yo creo que digamos, lo bueno para la ofensiva ucraniana está todavía por llegar en este próximo mes, por ejemplo. Vamos a ver bastantes cosas. A eso me refería justamente, que es el modo en que ha cambiado el cubrir el frente. La realidad es que comparar la anterior contraofensiva con esta no es correcto. No es correcto medir en metros o en kilómetros, como tampoco era correcto medir los metros de Bakhmut con los kilómetros avanzados en Gerson, por ejemplo. Y me da la impresión que hay un prejuzgamiento muy fuerte, y esto también lo percibo en contra de lo que está haciendo Ucrania, tratando de comparar un avance de 70 kilómetros en X días con un avance de 12 en 2 meses y medio, cuando la medición debiera hacerse sobre otras variables de acuerdo al objetivo que se haya planteado cada uno de los bandos. El de Rusia era resistir y el de Ucrania era romper la línea. Y también el provocar el desgaste del enemigo. ¿Quién logró el desgaste mayor al enemigo? Bueno, las cifras de verificación visual lo están indicando claramente. Es a favor de Ucrania. Entonces, medir el éxito o el fracaso de una contraofensiva, para mí siempre es prematuro hasta que termina. Hay que hacer el balance al terminar el evento, pero digo porque hay medios como Washington Post o The Financial Times que lo hicieron y lo vienen haciendo hace semanas. Entonces me parece que ahí también hay un cambio en la forma en que se evalúa a Ucrania. Se lo evaluó pesimistamente en la primera contraofensiva, se le evalúa pesimistamente en esta ofensiva. Es más, se la viene evaluando muy pesimistamente desde que se pensó que se caía Kiev a poco de iniciarse el avance ruso. Pero me da la impresión que es cada vez más pesimista con Ucrania, y lo de Rusia ya pasa por la burla, porque bueno, es tan evidente que Rusia no está logrando los objetivos que se planteó y que está a la defensiva porque no avanza, que no deja de llamarme. Yo siempre pongo mucho énfasis en el modo en que se pelea la guerra fuera del frente, que es en la opinión pública, porque es, salvo por el caso de Irene, los que estamos fuera del frente de batalla es la pelea que atravesamos, o por lo menos la que también reportamos, y que eso tiene mucha influencia en el apoyo que va a recibir o no Ucrania, o el respaldo que recibirá Rusia en su invasión. Hay también una guerra que es importante, que es la de la comunicación, que no es tan importante como la que se juegan los ucranianos o los rusos de su lado día a día, pero también influye en lo que pasa en el frente. Por lo tanto, yo no le dejaría de prestar importancia al rol de la comunicación en la guerra y el efecto que tiene secundariamente a la batalla que se libra en el frente. Irene o Javi, ¿queréis decir algo al respecto? Bueno, Javi, no, Javi, por no, favor. Irene. No, ve tú, ve tú. Que nada, ya tampoco tengo mucha opinión de la contraofensiva. O sea, bueno, tengo mi opinión propia. Pero es que al final todo lo que es inteligencia, esto se tendrá que analizar un poco más a posteriori. Hay un apagón informativo bastante gordo. De hecho, ambos ejércitos tienen miles de analistas siguiendo el frente, tienen un montón de información de la que no disponemos nosotros. No sabemos las cifras de tropas, no sabemos la disposición, no sabemos las minas, no somos expertos militares, por eso no. Los muertos. Bueno, y aparte toda la parte humana. O sea, si nos ceñimos No me simplemente. refiero a los soldados muertos, que no tenemos Bueno, claro. cifra de cuántos, no sabemos cuántos son. O sea, hay estimaciones, pero no.
por eso, o Probablemente sea, nunca lo sepamos. Ujú. esa información la dispone la inteligencia. Nosotros más o menos nos podemos guiar por los mapas, pero o sea, sí es verdad, por ejemplo, que Ucrania no ha parado su avance. Poco, pero sigue avanzando y sigue habiendo combates y sigue teniendo la iniciativa. Pero yo creo que eso es mejor que lo sepa algún experto que un periodista, que al final nuestra labor es informar de lo que vemos. Ujú. Irene, ¿quieres decir algo? No, creo que cada uno ha expresado su opinión bastante, de forma bastante clara. Hay, además, ya lo hemos dicho, hay dificultades también para los periodistas para informar en el terreno, también digamos, en la parte ucraniana, la parte rusa. Tengo entendido que sí, pero en esto mejor que hable el colega. Eso también es algo a tener en consideración, porque estamos en un país, en el caso de Ucrania, donde está en vigor una ley marcial y por tanto, eh, pues eso también creo que se tiene que tener en consideración a la hora de hablar de la información que tenemos sobre la guerra, y de la propaganda que existe sobre la guerra. Em, Creo que esto es lo único que puedo añadir en este momento, la única reflexión que quizás aporta algo más a lo que estaban diciendo. Una Javi, te pregunta, quería... Irene. Sí. Perdona, Alberto. No, dile, dile. Una pregunta. El ejército de Ucrania, a los periodistas y a ti, pues en concreto, em, impide hablar de muchas cosas o mostrar muchas imágenes o en general, digamos, todo lo que no comprometa su seguridad, deja que se muestre sin, si se puede decir, claro, sin ningún problema. Pregunta sensible. Vale, Eh, vale. yo he trabajado con el ejército y he mantenido una buena relación con el ejército ucraniano. Sí ha pasado que ha habido momentos en los que se nos ha hecho entender que era mejor no hacerse determinadas cosas, sobre todo el año pasado, cuando en alguna ocasión con mi compañera Leticia Álvarez Reguera llegamos a algunos sitios las primeras, y entonces también ellos estaban de alguna forma sorprendidos. Y ahí ha sido, sí ha pasado, ¿no? Sí ha pasado que nos han hecho entender en el sentido que nos lo han dicho claramente. Eh, Leía hace días, ahora yo no estoy en el terreno, que en un medio francés se quejaban por unas nuevas restricciones. Por supuesto, ustedes, no hace falta que yo las repita, ustedes conocen todas las restricciones que tienen los periodistas en Ujú. Ucrania, ¿no? Esto ya lo damos por sentado. Pero leía hace unos días, no me he informado al respecto, no he preguntado a ninguno de los colegas que están ahí en el terreno en este momento, pero leía que un medio francés se quejaba porque en la región justamente de Kharkiv o Kharkov hay nuevas restricciones y estas restricciones justamente están dificultando que los periodistas puedan estar en la línea de frente. Esto es lo que yo leí, no tengo otra fuente que el medio que lo publicaba, que creo que fue eh, ahora no recuerdo, un cotidiano francés de todas formas, un diario francés. Y, y bueno, por supuesto, si no están los ojos de la prensa, de la televisión, de los oídos de la radio, por supuesto la información que llega es aún más parcial de la que se dispone, hemos podido ofrecer hasta ahora. La sensación a veces esto también va un poco por olas, ¿no? Tanto que yo pensé, pero esta es una deducción basada en ningún tipo o sea, no tiene ningún tipo de fundamento, pensé que quizás esto significa que ahí habrá
en las próximas semanas que pasará algo, ¿no? En la región de Kharkov y quizás justamente en la zona de Kupiansk, que como les comentaba antes, es la zona más violenta en este momento de la región. Pero, por supuesto, para los periodistas y sobre todo que están en el terreno y que intentan informar, estas limitaciones suponen un grave obstáculo a su trabajo diario, ¿no? Y sí, sí. Pero bueno, debo decir que en líneas generales, para responderte con palabras sencillas, en realidad he tenido una relación que se podría decir, o sea, que es más positiva que negativa, o sea, eso no hay dudas. Luego, por supuesto, hay personas y personas, porque al fin y al cabo también se trata de relaciones humanas, eh, pero bueno, explicando seriamente lo que uno quiere hacer y sobre todo si ya te conocen de alguna manera, mm, muchas veces he encontrado una puerta abierta. Sí, esto lo preguntaba, perdona, Mm. porque muchas veces hay un poco relato, sobre todo en las redes sociales, como que Ucrania es, pues eso, no muestra la verdad porque está lleno de neonazis, de Azov por todas partes y que comen bebés rusos, etc, etc. Y claro, yo es que a todos los periodistas que están en Ucrania les pregunto lo mismo porque me gusta conocer por lo que han pasado ellos. Y claro, yo entiendo que el ejército no va a dejar que digas, oye, han muerto X soldados aquí, X allá, porque es algo sensible para ellos. Pero en general sí que he visto como no la información digamos, que concierne a la gente civil no suelen ser tan, o sea, que no ponen impedimentos en ese aspecto. Por eso que quería saber tu opinión. Así que muchas gracias, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que si yo no puedo ir a Kupiansk, no puedo hablar con la gente civil tampoco. Ese Claro. es el tema. Entonces, si el ejército, repito, no desconozco cuál es la situación en este momento en el que estamos hablando, pero si yo no puedo ir a Kupiansk, no puedo encontrarme con las personas locales que me pueden decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con lo que está haciendo el ejército ucraniano también en la ciudad. Entonces, es eso, para traducirlo, ¿no? En lo que es en la realidad, digamos, cómo se traduce de forma práctica esto, esto significa, ¿no? No poder estar en el sitio. También no tener acceso a esas personas. Eh, pero, pues, sí hay momentos en los que se han dado estas situaciones, pero repito, la sensación que tengo es que va un poco por olas. Hay momentos en los que hay un nerviosismo más importante y otros momentos en los que en cambio se permite, pues se colabora mejor, ¿no? Con también las autoridades. Javi, quería dar un giro a lo que estábamos hablando. Te quería preguntar una cosa que me llama la atención es, todas las empresas externas a otros países que salieron de Rusia y ahora las vemos reconvertidas, vemos los logos, por ejemplo, que son un poquito cambiados. También, ¿cómo se vive eso desde ahí? O sea, no sé si has podido también acudir a algún, por ejemplo, algún sitio de comida rápida, donde se ha cambiado. Cuéntame también cómo ha sido ese cambio de que salieron las empresas externas y ahora las ha cogido gente de ahí de Rusia. ¿Cómo ha sido ese movimiento? Sí, bueno, a ver, el tema es que las empresas, las multinacionales que estaban aquí, lo que hicieron fue vender sus activos en Rusia a socios que tenían aquí para ver si podían volver en el futuro, por varios motivos, tanto por impacto de imagen de marca como que su negocio no podían rescatar los ingresos que tenían aquí. Y, por ejemplo, eso lo hizo McDonald's, lo han hecho un montón de empresas, yo que sé, Starbucks, todo, luego también de móviles, de todo tipo de ropa también que han vendido a sus socios para mantener aquí lo que es el negocio, en el futuro recuperarlo. Lo han vendido a precio de saldo. Bueno, o sea, lo que son restaurantes de comida rápida y todo, pues eso más o menos no cambia mucho. Sí es cierto, por ejemplo, que, pues yo qué sé, hay materiales que faltan. No, yo qué sé, por ejemplo, la bebida han hecho sustitutos de la Coca-Cola, pero bueno, no cambia mucho. Y luego lo que también es verdad es que muchos productos, de que lo que son de consumo, de lujo, cosas así,
teléfonos, ordenadores, yo qué sé, a ver, todo tipo de aparatos. Esos se intentan traer por importación paralela, o sea, contrabando, por varios países, Ostras, por Asia Central o que sea. Eso la repercusión que tiene es, primero, que con el rublo hundiéndose cada vez son más caros y que tienen un sobreprecio y que luego hay problemas, pues, por ejemplo, para, yo qué sé, de darse de alta en servicios como Netflix, Apple, cosas así. En grandes ciudades como Moscú, San Petersburgo, no falta nada, todo se encarece muchísimo. Imagino que en provincias sí, en provincias es mucho más complicado. Eso quería preguntarte. Mira, recién terminaba un artículo sobre Primoire, que habla de Primoire y, bueno, un par de CRAIs que están allá en el fondo de Rusia, en Extremo Oriente, y quería confirmar con vos, a ver si se siente también allá que hay una diferencia entre lo que es Moscú, San Petersburgo y las repúblicas más alejadas a partir de los problemas que por las sanciones se generaron con el transporte, si hay una diferencia en el abastecimiento o en el precio. ¿Usted está enterado? Sí, siempre ha habido grandes diferencias entre lo que es Rusia y, o sea, lo que es Moscú y el resto de Rusia. Esta crisis está haciendo aún mayores las diferencias, tanto por ingresos como por recortes en servicios públicos, sanidad, etcétera. La movilización también influye, muchas zonas, por ejemplo, las zonas de mineras, o luego, por ejemplo, lo que es el extremo en la parte siberiana, donde se explota gas, petróleo, se nota, se nota. Y además también se nota, por ejemplo, el éxodo de trabajadores. Muchas empresas tienen muchísimos problemas para conseguir gente porque se han ido tanto los propios rusos para evitar movilización o porque han ido al frente reclutados, como por extranjeros que venían a trabajar, sobre todo de ex repúblicas soviéticas, y que con el hundimiento del rublo no les compensa y se han ido. En las ciudades de provincia, sí, cada vez hay menos, pero también es verdad que estas ciudades están más acostumbradas a una falta de servicios que no hay en Moscú. Moscú es una de las ciudades que tiene más coches de lujo del mundo y era una de las ciudades con más ricos del mundo. Por tanto, se vive de una forma distinta a lo que es la guerra. ¿Queréis terminar con alguna cosilla más o hablar alguna cosa más? Si no, también por mí, si queréis, lo cerramos. Por mí está No, bien. Sí, sí, está todo correcto. Pues entonces, muchísimas gracias a los cuatro. Espero poder volver a contar otro día con vosotros y ha sido un placer. Nada, a vosotros. Dios. muchas gracias por la invitación. Gracias a todos.